Hola a todos los alumnos de 2VUDE de Bachillerato del Colegio Amor de Dios de Barcelona. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a veces puede parecer un poco abstracto, Un poco sí, pero que en realidad es la clave. es la clave para entender desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de las bacterias. A las funciones matemáticas. Exacto. Y lo mejor Y lo mejor. es que aunque no lo creáis, ya estáis familiarizados con ellas. Sí. Cada vez que veis la relación entre dos cosas como la velocidad de vuestro coche y el tiempo que tardáis en llegar a casa, Entiendo. estoy pensando en funciones. Totalmente. Y para comprenderlas mejor, tenemos como guía vuestros apuntes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Ajá, Y un documento llamado funcions.pdf. muy bien. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una función? Buena pregunta. Muy bien. El documento lo describe como una máquina que transforma números. Ya. Y esa es una buena manera de visualizarlo. Vale. Imagina que metéis una manzana en una máquina y sale zumo de manzana. La manzana sería el número de entrada. Ajá. La máquina, la función y el sumo al resultado. Una analogía deliciosa. Ya. Entonces, si tenemos la función y bulto, como dice el documento, y metemos el número 3. A ver qué pasa. La función lo multiplica por 2 Sí. y obtenemos A6. Correcto. Y aquí es importante hablar del dominio de una función. El dominio. ¿Qué es eso? Así como no podemos meter una piedra en la máquina de suma y esperar obtener sumo. Claro, El dominio nos dice qué números podemos meter en una función para obtener un resultado válido. claro, eso tiene sentido. ¿Verdad? El documento menciona la división entre cero como un ejemplo de algo que no podemos hacer. Exacto. ¿Cómo se relaciona esto con el dominio de una función? Buena pregunta. Ah. Dividir entre cero no está definido en matemáticas. Ya. Entonces, si tenemos una función como fx o días 1, Sí. el dominio serían todos los números reales excepto el 0. Entiendo. Ya que si x fuera 0, estaríamos intentando dividir entre 0, Claro. lo cual es imposible. Entiendo. Es como si el dominio fuera un conjunto de reglas que nos dice qué está permitido y qué no en el mundo de esa función específica. Exactamente. Vale. Y comprender el dominio es crucial para trabajar con funciones, Ya. especialmente cuando empezamos a hablar de diferentes tipos, como las racionales, irracionales y logarítmicas, Ajá. cada una con sus propias particularidades. Y hablando de entender mejor las funciones, el documento también menciona los puntos de corte. Los puntos de corte. ¿Qué podemos decir sobre ellos? Los puntos de corte son como las pistas que nos ayudan a dibujar la gráfica de una función. Dale. Imaginar la gráfica como un mapa del tesoro ¿De acuerdo? y los puntos de corte como las X que marcan lugares importantes. Me gusta esa imagen. ¿Verdad? Entonces, si encontramos los puntos donde la gráfica cruza los ejes ICE y Taurus, ¿tendremos una idea inicial de cómo se ve la función? Exactamente. No. Y esos puntos nos pueden dar información valiosa sobre la función en sí, Como por ejemplo. como por ejemplo en qué puntos la función se hace cero, o cuál es su valor cuando la variable independiente es cero. Y esto nos lleva a un concepto aún más intrigante. Las asíntotas. Esas líneas a las que la gráfica se acerca, Sí. pero nunca llega a tocar. Esas líneas. Casi como si fueran una barrera invisible. Efectivamente. No. Las asíntotas nos dan información crucial sobre el comportamiento de una función a largo plazo. Ya veo. Imaginad que estamos estudiando el crecimiento de una población de bacterias. Right. La función podría tener una asíntota que representa el límite máximo de población que el entorno puede soportar. Volviendo a las asíntotas, Sí. el documento functions.pdf las divide en 3 tipos. Ajá. Pero hoy nos vamos a centrar en 2. Ah, Las horizontales y las verticales. muy bien. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas? Claro que es imaginar que nuestra gráfica es un barco navegando en el océano. Una asíntota horizontal sería como el horizonte, Ya. una línea recta a la que el barco se acerca cada vez más, pero que nunca llega a alcanzar. Me encanta la analogía. Entonces, si una función tiene una asíntota horizontal, significa que a medida que la variable independiente, La X. la x se hace muy grande o muy pequeña, la función se va acercando a un valor constante, pero sin llegar a tocarlo nunca. Exactamente. Ah. Y esto es muy útil en muchos contextos, por ejemplo, en economía. Sí. Una asíntota horizontal podría representar el límite de producción de una empresa a largo plazo, incluso si se aumentan los recursos. Qué interesante. Y en cuanto a las asíntotas verticales, ¿qué podemos decir de ellas? Son igual de importantes. Igual de importantes, pero con un comportamiento diferente. Si la asíntota horizontal era como el horizonte, Sí. la vertical sería como un acantilado infranqueable para nuestro barco. Es decir, que la gráfica se acerca a la asíntota vertical, pero nunca la cruza, ¿verdad? Exacto, en este caso la función se dispara hacia arriba o hacia abajo,
a medida que la variable independiente se acerca al valor que define la asíntota bajo. Yeah. Volviendo al ejemplo del documento functions.pdf, la función fx plus 1 equals 1 tiene una asíntota vertical en x plus 1, porque cuando x es igual a menos 1, Exacto. el denominador se hace 0. Ya sabemos que eso no está permitido en el mundo de las matemáticas. Justo. Y esto nos lleva al siguiente concepto importante: el estudio de los signos de una función. ¿Y eso qué significa exactamente? Estamos hablando de si la función es positiva o negativa. Efectivamente, el estudio de los signos nos permite saber en qué intervalos la función toma valores positivos. Es decir, dónde su gráfica está por encima del eje X. Ajá. Y en qué intervalos toma valores negativos, es decir, dónde está por debajo. Es como si pintáramos la gráfica con dos colores, uno para los tramos positivos y otro para los negativos. Exacto. El documento propone un proceso paso a paso para analizar los signos de una función, ¿verdad? Sí, es bastante intuitivo. A ver. Primero, identificamos el dominio de la función y los puntos donde la función corta al eje X, que son los puntos donde la función cambia de signo. Luego dividimos el eje X en intervalos, utilizando estos puntos, y analizamos el signo de la función en cada uno de ellos. Y para ello, simplemente tomamos un valor cualquiera dentro de cada intervalo y lo sustituimos en la función. Exacto. Si el resultado es positivo, la función será positiva en todo ese intervalo, y si es negativo, será negativa en todo el intervalo. Exactamente. Y esto es muy útil para entender el comportamiento de la función de una manera más visual. Claro. Imaginemos que estamos analizando la función de beneficios de una empresa. Sí. El estudio de los signos nos permitirá determinar en qué meses la empresa tiene ganancias, Valores positivos. valores positivos, y en qué meses tiene pérdidas, valores negativos. Claro, ahora lo veo mucho más claro. Y después del estudio de los signos, el documento nos introduce a la monotonía de una función. La monotonía. ¿Qué nos puedes contar sobre este concepto? La monotonía nos habla del crecimiento y decrecimiento de una función. Sí. Es decir, nos permite saber si la función está subiendo o bajando en un intervalo terminado. El documento lo explica utilizando la derivada de la función. Sí. Pero no te preocupes si aún no lo has estudiado en clase. Exacto. La idea principal es que si la derivada es positiva en un intervalo, la función crece en ese intervalo, y si es negativa, decrece. Exacto, es como si imagináramos a la función como un coche en movimiento. A ver. Si la derivada es positiva, el coche está acelerando; si es negativa, está frenando; y si es 0, está manteniendo una velocidad constante. Me encanta la analogía. Y dentro de la monotonía también encontramos los puntos máximos y mínimos de una función, que son como las cimas y los valles de una montaña rusa. Efectivamente, los máximos son los puntos donde la función pasa de crecer a decrecer, Como la cima. como la cima de una montaña rusa, y los mínimos de decrecer a crecer, como el punto más bajo después de una bajada. Y para identificar estos puntos, el documento nos dice que debemos fijarnos en los puntos donde la derivada es 0 o no existe. Así es, y una vez que hemos identificado estos puntos, podemos clasificarlos como máximos, mínimos o puntos de inflexión utilizando criterios adicionales como el signo de la segunda derivada, pero esa es otra historia. Exacto. Y con esto ya tenemos todas las piezas de rompecabezas: dominio, puntos de corte, asíntotas, signos, monotonía, preparados para el gran final, dibujar la gráfica de una función. Llegó el momento de la verdad. Tenemos todas las pistas, todas las herramientas para desvelar el misterio final: dibujar la gráfica de una función. Efectivamente, es como si tuviéramos todas las piezas de un puzzle y ahora tuviéramos que encajarlas para ver la imagen completa, y lo primero que necesitamos es nuestro lienzo, los ejes de coordenadas. Claro, nuestro punto de partida. El eje horizontal, el eje X, representa la variable independiente, y el eje vertical, el eje, y la variable dependiente. Exacto. Y el dominio de la función que ya hemos analizado nos dice en qué parte del eje X podemos dibujar nuestra gráfica. Es como si el dominio nos dijera: la función solo existe dentro de estos límites. Precisamente. Y una vez que tenemos claro el lienzo y los límites, podemos empezar a colocar nuestras piezas del puzzle. Los puntos de corte con los ejes son un buen punto de partida. Esos puntos nos dan una idea general de por dónde pasa la gráfica. Si la función corta el eje X en el punto 2,0, por ejemplo, sabemos que la gráfica pasará por ese punto. Exacto. Y las asíntotas, que actúan como imanes invisibles, también nos ayudan a visualizar la forma de la gráfica. Las dibujamos con líneas discontinuas para recordar que la gráfica se acerca a ellas, pero nunca las toca. Así es. Y con el estudio de los signos, podemos determinar en qué intervalos la gráfica está por encima del eje, es valores positivos, y en qué intervalos está por debajo, valores negativos. Es como si pintáramos la gráfica con dos colores, uno para los tramos positivos y otro para los negativos. Y la monotonía nos dice si la función está subiendo o bajando en esos intervalos. Efectivamente.
Si la función es creciente en un intervalo, significa que su gráfica sube de izquierda a derecha en ese intervalo. Si es decreciente, baja de izquierda a derecha. Y no nos olvidemos de los puntos máximos y mínimos, que son como las cimas y los valles de nuestra gráfica. Esos puntos nos ayudan a identificar los cambios de comportamiento de la función, de crecer a decrecer o viceversa. Con todas estas pistas ya podemos empezar a dibujar la gráfica. Trazamos la línea, teniendo en cuenta el dominio, los puntos de corte, las asíntotas, los signos y la monotonía. Y lo más importante es que al final del proceso no solo tendremos una gráfica bonita, sino que también la entenderemos. Sabremos qué significa cada parte, cómo se comporta la función y qué información nos está dando. Exacto. Hemos pasado de una definición abstracta a una representación visual y significativa. Hemos descifrado el código secreto de las funciones. Y lo hemos hecho juntos paso a paso. Recordad que la práctica hace al maestro. Cuanto más practiquéis con diferentes tipos de funciones, más fácil os resultará dibujar sus gráficas y comprender su comportamiento. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo de las funciones matemáticas. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje y que ahora veáis las funciones con otros ojos, no como fórmulas abstractas, sino como herramientas poderosas para comprender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.